Dentro de las actividades na 36 Semana de les Lletres Asturianes, tuvieron lugar visitas guiadas en asturiano al Museo de Bellas Artes de Asturias. Les nuestras cámaras, les cámaras de Alderiques de Asturias, tuvimos la oportunidad de hacer esta visita y al rematar la misma, falemos con dellos protagonistas. Ana María Fuello, directora de Política Lingüística, sí. Muchas gracias. Gracias a vosotros. ¿Cómo valora esta visita en asturiano, Semana de les Lletres, una semana importante para lo que lleva nuestro idioma, ¿no? Pues mira, esto fue una iniciativa que por primera vegada se fexou dende la Dirección Xeneral, baixo, lóxicamente, el auspicio de la Consellería y el Gobierno, porque sin el Sosofito tampoco sería posible, ¿no? ¿Cómo lo valoro? Pues el resultado está a la vista, como visteis, ¿no? Y una valoración bien positiva, y yo creo que ya da que a tener en consideranza, porque pareceme que, aparte de la buena acollida, lle una forma de normalizar la lengua asturiana, de facela vehicular y de no estar sola, requexada en lo que lle, en este caso, o los libros, o la tonada, o de estos casi, vamos a decir, ciertos tópicos en los que de alguna cosa nos movemos cuando falamos de lengua asturiana. La lengua asturiana tiene que servir para todo, y tenemos que falarla en todos los ámbitos. Uno de ellos, y esto que lle bien prestoso, claro. Aparte de conocer los maestros de la pintura asturiana o maestros universales, facémoslo en la nuestra lengua, cosa que lle doblemente gratificante. Estamos a piques de rematar una legislatura, porque ahora estamos averados a unas elecciones. ¿Qué balance podemos hacer de lo que fue la política lingüística? Pues mira, teniendo en cuenta, y non lle un tópico, porque sé que lo que voy a decir lle en forma conocida, teniendo en cuenta que esta legislatura estuvo marcada por una crisis económica profunda, en la que los presupuestos mermaron una cuantía, pero muy importante, bien abultada. Yo creo que, bueno, el resultado lle bono, sin triunfalismos, sin grandonismos, pero positivo, porque en les llenes de subvención cal tuviéronse, en la mayor parte, la xenda didáctica escolar fexo no solamente se cal tuvo, sino que en riba todavía aumentamos más les empresas contratadas, los colegios que participen, el número de actividades que se van a ofertar a los centros, y después vamos, cal tenemos los premios literarios, el premio al mejor cantar, y producimos el musical Nora Mauro y los sueños, que fue enteramente promocionado y gestionado por nosotros económicamente falando, y después, bueno, pues una serie de cosas, coeditamos El Principín, coeditamos libros con la academia. Quiero deciros que tuvimos, no, crecimos en 2 más los servicios de normalización lingüística que están asitiados en los diferentes concellos o mancomunidades, con lo que si cuando llegamos a la legislatura eran 13, ahora son 15. Tenemos a Castrillón, a Llanes, que antes non estaban, y teniendo en cuenta que tenemos casi desde 2010 hasta hoy un 60% menos de presupuesto. Bueno, pues yo creo que el resultado lle bono. Sí, lo que sí comentaron, por ejemplo, casos como el de Mieres, ¿no? Que pesearon, también, bueno, falóse de también a nivel toponímico, que no, bueno, digo, dentro de las críticas que se hicieron, de que no se avanzó mucho en algunas cosas, no sé, bueno, también hay claros escuros. Sí, también. Hombre, por supuesto, vamos a ver, ya te dije que sin grandonismos, ¿no? Lo de Mieres es una cuestión del concello, nosotros ya teníamos la subvención y ya la tenemos aprobada, y es solamente que contraten a quien para que esté delante, al frente del servicio de normalización, ¿no? De la oficina del servicio de normalización. En cuanto a la toponimia, en esta legislatura algamáronse 3 concellos más. Bueno, visto así, dices, bueno, non son abondo, vale, pero tampouco son poucos, porque el proceso de recuperación toponímico e de lo que lle la aprobación toponímica lle un proceso abondo complexo, onde non solamente
tiene que estar de acuerdo el ayuntamiento y la Xunta de Toponimia, y el ayuntamiento, y lógicamente la xente que lle del concello y que también va a valorar el topónimo o los topónimos de cada concello en concreto, ¿no? Para después nosotros dar trámites, que eso es lo que menos lleva tiempo, y pasarlo de tramitación al Consello de Gobierno. Y entonces, claro, ¿con qué nos atopamos a bondes vegáis? Pues con que no se dan los pasos primeros de manera falleiza para poder nosotros transmitirlos al Gobierno para su aprobación, porque el Gobierno, teniendo el preste del Ayuntamiento, que lo tienen que aprobar por mayoría en la Corporación Municipal, teniendo el preste de la Xunta Asesora de Toponimia, que si la tiene el Ayuntamiento, la Xunta Asesora de Toponimia, en algunos casos que pueda hacer de alguna puntualización, el resto va todo donde siguió. No, digo yo un poco por el tema de, por ejemplo, el tema de Bual, que dicen que tiróse un poco para atrás con topónimos que estaban ya como probados y que volvió a una forma... No tuvimos, era por Bual. Era por esa... Sí, por esa cosa que decían que tenía que como Bual y que ya... No, y Bual, de la misma manera que lle Gijón Xixón. Quiero decirte que... Y mira, esto tiene todo una razón, y es que el topónimo, para la recuperación de los topónimos, enlaza con lo que te decían antes, ¿no? No es solamente importante que nosotros lo recuperemos, sino que la xente se sienta identificada y que non haya nadie que se ponga a la escontra, ¿entiendes? Ya, pero dicen muchas veces que danse como mucha publicidad a lo mejor que son colectivos pequeños, como pasó, por ejemplo, en temas de Gozón o todos esos temas, que decirte que hay, a veces dase desde determinados medios mucha publicidad que son colectivos muy pequeños y que a lo mejor dase publicidad a unos topónimos, ¿no? Puede ser, pero lo que sí es cierto es que ese descontento existe. Entonces, nosotros tenemos la obligación de recoger todas esas inquietudes, todos esos que al tener un poquitín cuál es el sentir de la xente y ser conocedores de ello, ¿no? Entonces, lo que pretendemos, porque sabemos que si nosotros vamos allí y metemos las cosas a tranques y a barranques, lo único que vamos a hacer es un mal favor a la lengua, porque la xente va a ponerse pues muy en contra de ello. Y lo que nosotros pretendemos es que la xente lo acepte teniendo en cuenta un rigor científico, histórico y de uso, y del empleo y uso de la lengua. Entonces, para nosotros es importante. Por eso, la dualidad toponímica, a mí parece que es el mayor de los males, pues, o sea, lo menos malo posible para poder entenderme. Quiero decirte, si hay un sector de xente que te dice, oye, y que también aquí nosotros estamos acostumbrados a decir este término, y nosotros sopesamos, valoramos y miramos, y es la Xunta Asesora de Toponimia la que decide si eso es válido o no es válido, y consideró que era perválido y que lógicamente no merecía la pena entrar en una guerra, que se empleen perfectamente los dos términos y todo el mundo está contento, Bual, y para que cada uno emplegue el término más afallaizo. Yo voy a emplear Bual, porque ya el nombre en asturiano, pero que quiera emplear Bual, que lo emplegue. Pues Ana, muchísimas gracias por atendernos una vegada más, remató esta legislatura, ya tuvo con nosotros en alguna ocasión y vamos a seguir en contacto. Gracias. Muchísimas gracias, y cuando queráis ya sabéis dónde me vais a topar. Muy bien. Pelayo, muy buenas, gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Pelayo, tuvimos xuntos en esta visita en asturiano de pintores de lo nuestro, del país, vaya prestoso, ¿no? Estuvo moi guapo, la verdad que presta poder venir a facer esfrute del patrimonio cultural que tenemos en el país na propia lingua, ¿no? Entonces, bueno, neste caso foron maestros de pintura asturiana, pela tarde va a haber de pintura universal, que é tamén fundamental conocer a cultura universal na propia lingua, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta visita, la verdad que enlaza bastante bien con, por ejemplo, la presentación de la traducción del Quijote, que es también una obra universal de literatura. Ahora podemos ver el mundo pictórico, que es un ámbito en el que estamos poco formados, ¿no? Conocemos bastante poco, y conocer el través del idioma, y creo que bastante prestos, la verdad que estuvo muy guapo. Y bueno, lo único que podíamos, falamos antes con la directora de Política Lingüística, que lo que podíamos decir que estas cosas no fueran puntuales del Día de las Lletres, ¿no?
Home, era fundamental, la verdad que el grupo era de un tope de máximo de 25 personas y creo que llegamos una treintena. Comentaban los propios dueños del museo, vamos, los propios organizadores de la visita comentaban que ni siquiera cuando se facía en castellano xuntaban a tanta xente, entonces, bueno, yo creo que había que salir un pouco de esa concepción tamén diglósica de pensar que lo propio e lo que va en asturiano non vende. Y bueno, para muestra un botón, ¿no? Tenemos ahí los cartelos de explicativos que ocupen una muria entera y será por sitio, vamos, non tan Sí, asturiano, tan será por inglés e sitio, castellán. que tan inglés en castellán, que non sei exactamente que... O sea, que, bueno, se sabemos todos a que se debe la falta, ¿no? de la lengua asturiana, pero bueno, ya es significativo. Y bueno, yo creo que comentaba al entamo de la visita de los participantes, comentaba que tenía que ser visitas continuas y a mí, bueno, llegóme también la noticia de mucha gente que non pudo venir por culpa de la poca publicidad que se fixo del evento, entonces, bueno, Habrá que estar soller de saber lo que... tenían que tomar nota e facelo máis de continuo, efectivamente. Pues Pelayo, presonos compartir contigo tamén, como es amigo de la casa de Alderiques de Asturias, ya falemos de lo de los boleches, todos los que estás traballando y seguiremos en contacto. Gracias por atender. Gracias a vosotros.